Con el Ok, texto. con el texto. Ok. Adelante, Alexander, ¿lo entendiste? Sí. Con el texto. Ok, listo. Ok, lo leo. Y después me da el tiempo, pastor. Ni he dicho nada, ya me puso el tiempo. Oh, ok. Qué bárbaro, ¿eh? ¿Está en contra de quién está usted? No. Como dijo listo, pues dije, tranquilo, Okay. ¿no? Ya, listo. Dice así. Y ahora, ¿a qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre. Eso dice la palabra de Dios. Ahora, él me preguntó por qué Saulo invoca ese nombre. Pues, ¿por qué? Porque la palabra de Dios aquí nos explica bien que era una purificación en la mentalidad según la Biblia, según la Sagrada Escritura, según la palabra de Dios. El nombre representa a la persona y el poder. Invocarlo en el momento del bautismo es pelear en contra de la autoridad. Pero este no sabe nada de Biblia. Miren la pregunta que ha hecho. Miren la pregunta que hizo. Y se los vengo diciendo desde el principio y se los vengo diciendo desde el final. Él va a querer torcer la sagrada palabra de Dios. Él va a querer torcer la escritura, pero no va a poder. Porque ¿qué es lo que trae aquí él con Hechos capítulo 22, 16? Si eso todos los católicos lo sabemos. Y yo siempre lo he dicho. Dios tiene a aquellas personas para que puedan perdonar el pecado. Eso lo dice la Sagrada Escritura. Y como me queda tiempo, vamos a leer. Fíjense bien. Dice así de la siguiente manera. Y si no, que lo refute él. Todo sacerdote es tomado de entre los hombres y representa a Dios en las cosas buenas. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes como Isaí y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. ¿Con quién se encontró Saulo? Frente a frente. Se encontró con Dios. ¿Y quiénes son los que pone Dios y Jesucristo en este mundo para la reconciliación? Es el mismo Pablo. En el capítulo 5, versículo 18-19, Pablo lo viene a refutar a él, porque Pablo dice: déjense confesar los pecados como si Dios los estuviera perdonando por medio de nuestra boca. Refutado con su pregunta. Gracias. Ok. Excelente, 2 minutos, 10 segundos. Adelante, Julia. Bueno, le voy a poner esos 3 minutos para la contrarrefutación. Y luego viene la pregunta del hermanito Alexander. Ok. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! No me respondió el texto. ¿Se dan cuenta, amigos, que están escuchando este debate? Negó completamente el texto. No lo quiso responder, porque al responderlo se acaba el debate. Saltó, se fue a la China, se fue a Japón, pero no dijo nada. ¿Qué le voy a contrarrefutar, amigo? Dígame usted. El texto está muy claro, pero usted lo negó. Yo le pregunté conforme al texto y usted negó el texto, porque al no responder conforme al texto, amigo, usted es un negador del texto. Usted se convierte en un negador del texto. Por eso católicos no debaten de esta manera puntualmente, porque aquí los obligamos a decir sí o no, conforme al texto. Y aquí está claro de que nuestro amigo Alex no respondió. Dijo cualquier tontería que le venía a su mente, la purificación. ¿Cuál estupidez está diciendo ahí en Hechos 22:16? No hay una versión que diga tal cosa, amigo. Solamente usted hubiera dicho: no quiero responder el texto, y ya se hubiera ahorrado completamente de tanta locura que usted dijo. Ni usted ni se la cree.
Usted no respondió conforme al texto. Yo precisamente le dije que ese levántate está en verbo verbal auristo medio, que la ejecución tenía que hacerlo por sí misma. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Invocar su nombre. ¿Pero para qué tenía que invocar el nombre? Esa es la pregunta que yo le hice y usted no la respondió. Usted no se tiene que llamar apologista, usted tiene que cambiar eso. Usted tiene que cerrar a partir de hoy ese live. Porque usted acaba de negar el texto. Usted es un negador completamente del texto, amigo. No respondió completamente la lectura. Le respondí conforme al texto. Le pregunté conforme al texto. El texto dice sencillo. No se va a derretir su ideología, amiguito. Dice, levántate, lava tus pecados. Biblia católica, lava tus pecados. Invocando su nombre. Su nombre. ¿Por qué tenía que lavar sus pecados? ¿Y de qué manera? Invocar su nombre. ¿Dónde vemos aquí la participación de Ananías diciéndole, yo te voy a confesar tus pecados? Yo te voy a absolver tus pecados. Es todo lo contrario. Dijo, invoca el nombre. ¿Para qué? Para que laves tus pecados. Usted está más que pacateado, amigo. Usted salió más que pacateado. Mejor tire el módem y terminemos aquí porque usted está haciendo el ridículo. Se lo digo con todo el respeto. Adelante. Bien, entonces, esa fue su segunda pregunta. Va la segunda pregunta del hermanito Alexander, pero por ahí está el Pastor Vázquez. Pastor Vázquez, al pendiente. Gracias. Alexander, ¿te toca tu segunda pregunta? Ok, Adelante. y Julia es la que va a estar pendiente de la respuesta de él. Ok, fíjense bien la pregunta que él hizo de Pablo. Hoy me toca hacer la pregunta a mí. ¿Listo, Julio? En Hechos capítulo 19, versículo 18, quiero que me conteste según lo que dice ahí. Según lo que dice ahí, por favor. Hechos 19, 18 dice, muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y a exponer todo lo que antes habían hecho. Venían a confesar y a exponer todo lo que habían hecho. En Hechos 19, 18, según lo que dice el 19, 18, ¿con quién se llegaban a confesar? ¿Se llegaban a confesar con los apóstoles, con los discípulos, o se llegaban a confesar, o se confesaban solo con Dios? Según el versículo, vamos a ver quién es el que niega la Biblia. Según Hechos 19, 18, muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y a exponer todo lo que antes habían hecho. Léalo en griego, en chino, chino, como usted quiera, pero respóndame, ¿con quién se llegaban a confesar en ese momento? Listo, Julia. Pero con Biblia, que me diga, si ahí dice Dios, que me diga que ahí dice con Dios, por favor. Adelante. No, yo voy a decir lo que dice el texto. Yo voy a decir lo que dice el texto. Más allá del texto no lo tengo por qué decir. Dice, y muchos de los que habían creído venían confesando. ¿Qué confesaban? No sus pecados, porque ahí no dice sus pecados. Eso es lo que tiene usted que probar. ¿Leer el texto o para ponerle un tiempo? Que lo lea, hoy sí que lo lea. No le he puesto el tiempo. Que lea la Biblia. No le he puesto el tiempo. Que lea la Biblia. Es que porque no está leyendo la Biblia. lea la Biblia y le conteste según el texto. Señora, Está leyendo el estoy texto. No, leyendo lea la texto, Biblia. señora. Lea la Biblia, lo que dice la Está Biblia. leyendo el que texto, paguen a esta está leyendo. moderadora porque esta moderadora no está tomando la función de una moderadora. O diga, señora Está Ale, que leyendo el termine el texto. debate aquí porque usted tiene No, miedo. lea la Biblia porque no está leyendo la Biblia. leyendo. No puede Mire, leer la Biblia. le dio Hechos de los Estoy leyendo Apóstoles, la Biblia. capítulo 19, versículo Lo está 18. leyendo, pero Léalo lo está y leyendo. después le contesta lo que Está leyendo. según No lo es que a su tiempo, usted le obispo, diga el texto, es ella la que no pone le orden. contesta. Moderadora. Señora, Señora, por usted eso es es moderadora. moderadora. Claro y ella que sí, tiene por que eso le estoy decirle a diciendo. usted que lea Le la dio Biblia. Hechos de los Apóstoles, Estoy capítulo leyendo, 19, versículo estoy 18. leyendo. Señora, ¿Con quién póngame se...? minuto. con- Señora, póngame minuto porque estoy leyendo la Biblia. Ah, Que lo ok, lea, perfecto. Julia. Usted Hasta que pero- lo lea, pero- ponle Que tiempo usted hasta que no lo lea. que usted no escuche su problema. Si usted no escucha, no es su problema, no es mi problema. Pastor, Estoy leyendo la Biblia. pastor, después de que usted lea el texto, yo le pongo sus minutos. Lea el texto y le pongo sus minutos para que conteste, porque si no, cuando usted está leyendo le va a robar más tiempo.
¿Ok? Lea Señora, el texto. estoy leyendo la Biblia. Dele. Dame un minuto porque yo estoy leyendo la Biblia. Yo estoy Ok, respondiendo. perfecto, yo le pongo sus 3 minutos. Ok, perfecto, dele. Cuando empiece yo se los pongo. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Eso es lo que dice el texto. Lo que no dice el texto que ellos confesaban sus pecados. No hay una versión y yo te reto públicamente a ti, Alex, porque yo no voy a responder más allá de lo que no está escrito. Muéstrame dónde dice que esa confesión era para la confesión de pecados. Sí, eso no lo dice el texto, amigo. Usted vuelve a errar completamente. Usted no le han enseñado que no hay que mutilar los textos, mi amiguito. Usted no tiene que mutilar los textos, porque el texto no dice que lo que estaban confesando eran sus pecados. Podían confesar otra cosa menos sus pecados. No lo dice el texto, ¿por qué lo voy a creer yo así? Eso lo tiene que probar usted. El texto no dice, y muchos de los que habían creído venían confesando sus pecados. ¿Dónde dice eso, amigo? Y aquí lo que estoy buscando en el griego, porque claro, en el griego a usted le molesta eso, porque usted no le enseñan eso, y automáticamente, ¿verdad? Cae por los suelos como cayó lo que dijo la tontería de Marcos capítulo 1, versículo 5, que usted ya aprendió que ahí no dice que confesaban sus pecados ante Juan, eso no lo dice, ¿verdad? Entonces estamos leyendo Hechos 19, 18, confesando abiertamente y declarando las prácticas de ellos. ¿Dónde dice que estaban confesando sus pecados? Aquí el debate es confesar sus pecados. ¿Dónde dice que ellos confesaban sus pecados? Esa prueba lo tiene usted, la carga lo tiene usted. Usted no me dé cargas, amiguito, que no tengo por qué cargar. Yo no tengo que probar algo que no dice la Biblia. Si usted dice esa locura, usted lo tiene que probar. Bendito sea el nombre del Señor. Si usted lo dice, usted lo tiene que probar. Yo no lo tengo que probar. ¿Por qué? Porque evidentemente aquí no está hablando de que venían a confesar sus pecados, ¿verdad? Porque la palabra confesar implica alabar, que es la palabra oxomologeo, reconocer, ¿verdad? Comprender, alabar, puede entenderse de varias maneras, pero usted tiene que demostrar que esa confesión era de pecados. Lo que aquí nuestro amigo nuestro amigo solamente es mutilador de los textos, corrompe completamente los textos. Él quiere que yo le responda algo que no dice el texto, a menos que usted me lo muestre. Si el texto no lo dice, yo tengo que decir, no lo dice. Confesar puede decir también alabar o comprometer o reconocer que, bueno, usted pruebe que eran sus pecados. Pruebe en una versión, una crítica textual que eran sus pecados. Y no esté mutilando los textos, Señor. Hágame preguntas serias, por favor. Tiempo. Hermanito Alexander, ahí le va a poner Vázquez sus 3 minutos de refutación. Él dijo que no, y yo busqué el texto y aquí sí dice lo que usted le dijo y lo que usted le preguntó. Señora yo Julia, tengo aquí la otra tablet y aquí lo dice. Moderadora. Así que le paso el tiempo. Señora Julia, le paso el tiempo a Vázquez para que Vázquez le tome el tiempo. Ok, gracias. No te metas, por favor. Ok. Me dice una. No te metas, por favor. Adelante. No, es que los moderadores no tienen. No, adelante, pastor, adelante, pastor. Ok, ven qué fácil ustedes es ser protestante. Hablar estupideces y no leer la Biblia. Ven qué fácil es ser protestante. Le dije yo al pastor Vázquez, traiga a alguien que pueda. Y me salió un loco que lee hermenéutica, que lee griego y chino y no conoce ni de Biblia. Fíjense bien, miren. Dice así, muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y a exponer todo lo que habían hecho. ¿Qué significa la palabra confesar? Declaración audible. ¿Qué significa la palabra confesar? Declaración audible. Y ese movimiento que dice que venían, ¿qué significa eso, Señor? Que llegaban, que era una confesión, una declaración audible y que usted no puede refutar ni con sus libritos de paja que tiene, ni con ese cuchillo de cartón que tiene en su mano. Por eso es pastor, porque viene de una secta protestante engañador. Dice, la frase original en griego es
exomologeu, que significa tat praxis autum, que significa, como ya vimos, que significa confesar abiertamente, que van donde los apóstoles, no van donde Dios sin vergüenza. Y por eso usted me dijo, lo invito a debatir, y por eso lo quería tener aquí, para que dé vergüenza con lo que usted sabe, que no sabe nada. Dice la palabra de Dios, muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar. ¿Y qué significa la palabra confesar? Venir significa que llegaban donde las personas creían y tenían que llegar donde ellos. Eso significa la palabra confesar. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia aquí, ¿qué sabe usted de Biblia? Mire, le debería dar vergüenza, y esa Reina Valera que usted tiene, la debería de quemar porque usted no está leyendo la Biblia. Simplemente con la misma palabra de Dios está engañando. No debería de leer la Biblia porque nada más es un mentiroso. Y 1 Corintios 6:9 dice que los mentirosos no van al reino de los cielos, sino que van al infierno. Tuerce las escrituras. Y yo lo voy a decir, lo meto al guacal, porque se lo merece estar en el guacal, donde están todos los mentirosos. Dice la palabra de Dios, muchos de los que habían confesado, aceptado la fe, venían de confesar. ¿Y qué es lo que habían aceptado? No habían quemado un montón de libros porque creían en los brujos. No habían quemado los libros porque andaban en malos caminos. Y llegaron donde ellos a confesarse los pecados. ¿Y qué significa la palabra confesar? Que llegaron donde ellos. ¿Qué más masa quiere el perico? Léamelo en griego, en chino, en chinchinchino, pero usted no sabe nada de Biblia. Usted mismo se acaba de pacatear y acaba de ver usted que usted interpreta la Biblia a su manera, no a la manera de Dios. Y no lo voy a meter al guacal porque va a ser mentiroso a todos los que tengo allí. No sabe nada de Biblia, de escritura. Ahí me quedo. Ok, perfecto. Excelente. Adelante con la última pregunta. Ok, perfecto. Pastor Isaías, su última pregunta. Ya vamos con su última pregunta. Claro. Hechos capítulo 8, versículo 22. Vamos a darle el tiro de gracia a nuestro amigo Alex, que ya está muy enojado. Dice Hechos capítulo 8, versículo 22. Y le voy a poner el texto. Dice el Papa Pedro, arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Le pregunto, usted afirma a más de aquí de 262 personas delante de Dios y delante de los ángeles que Pedro ordenó a Simón rogarle a Dios por sus pecados, sí o no, y por qué. Mi pregunta demanda un sí, un no y por qué. Mi pregunta demanda un sí, un no y por qué. No cite la Biblia porque yo le estoy citando la Biblia. Responda un sí, un no y por qué. ¿Es que es? Adelante, Alexander. Sí, no y por qué. Yo la pregunta, hermanito Alexander. A ver, Claro que sí la entendí. ¿entendiste? Ok. Perfecto. Ok, ya tengo el tiempo. A ver, ¿qué dijo? ¿Que sí? Dijo que sí. Sí, dije que sí. Ok, no lo Dije, pastor, dije que sí. Ok, lo leo. Ok. Pedro Ahí va. Ok, lo leo. ¿Va a leer? Sí, lo voy a leer. Ok. Arrepiéntete de esa maldad tuya y ruega al Señor que perdone tus intenciones y ojalá lo haga. Pedro le dijo que se arrepintiera, y como soy católico, yo leo la Biblia, no soy torcedor de escritura, yo sí lo leo como lo tiene que decir, pero hay algo bien importante aquí, que lo que Pedro le dijo a Simón, a este hombre mago, no quiere decir que en ese momento Jesucristo abolía el perdón de pecados por medio del hombre. Ahí no quiere decir eso. El problema es que tan afligido está que con la última pregunta ustedes van a ver la cereza al pastel. ¿Qué quiere decir? Pedro le dijo, arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios si por ventura te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Qué quiere decir eso? Eso no está eliminando, en ningún momento elimina el sacerdocio. ¿A dónde dice que lo elimina? Este hombre no solo pecó contra Dios, sino que intentó corromper el ministerio también de los apóstoles. ¿Y a dónde lo manda? ¿A dónde lo manda él? ¿Lo manda a dónde? A que se arrepienta.
¿Y quién lo manda a perdonar? Aquí se refuta él solo. ¿Quién lo manda? Lo manda Pedro. Y Jesucristo le había dicho que anuncie la palabra de Dios. Y también en Juan 21:15 le dice, le da la autoridad a perdonar pecados. Pedro lo manda como un sacerdote y le dice, arrepiéntete con Dios. Así lo dice el sacerdote a nosotros. Tus pecados te son perdonados en el nombre de Dios. Pedro hace lo mismo que el sacerdote, lo manda donde Dios. ¿A dónde lo manda el sacerdote? Lo dice, el pecado te fue perdonado y yo te lo perdono, ¿no? Pedro hizo la misma doctrina que la Iglesia Católica. Pedro lo manda a que le pida perdón a Dios. Y el sacerdote, cuando a nosotros nos perdona los pecados, dice, tus pecados te son perdonados en el nombre de Dios. No dice, te quedan perdonados en el nombre mío. Toma más agua, mijo. Pedro dice, tus pecados te son perdonados. Ve y arrepiéntete contra Dios. Pedro, como un sacerdote, Pedro no perdona pecados. Pedro sabe que el que perdona los pecados es Dios y lo manda a un sacerdote. Porque ya Jesucristo les había dado la autoridad en Juan capítulo 20, versículo 15. Sopló sobre ellos y les dio la autoridad de perdonar pecados. El sacerdote, cuando usted llega y quiere confesarse, el sacerdote le perdona el pecado a usted y no le dice, en el nombre mío quedaste perdonado. No, le dice, ve a la iglesia y pídele perdón a Dios, lo mismo que está haciendo Pedro. Refúteme, Señor. Lo mismo que Pedro le enseña a Simón el mago, lo manda a donde Dios. Lo mismo el sacerdote a nosotros lo manda a donde Dios, a que le pidamos perdón. El hombre no puede perdonar pecados. Quien perdona los pecados es Dios. Ahí queda usted terminado y pacateado. Ahí me quedo. Ok, 2 minutos con 40 segundos. Adelante, Julia. Ok, Isaí, tus 3 minutos para la refutación. Y viene la pregunta del hermanito Alexander. Te pongo tus 3 minutos. Cuando empieces a hablar, te los pongo. Claro. Victoria. Se acabó el debate. Se destruyó la satánica doctrina demoníaca de la intercesión o de que va directamente hacia los hombres el perdón de pecados. Señor Alex, míreme, señor Alex, usted tenía que demostrar que Pedro fue el que precisamente le remitió los pecados a Simón. Usted acabó de confesar que no. Usted confesó todo lo contrario. Usted confesó que Pedro le dijo a él, ruégale a Dios. Ruégale a Dios. ¿En qué momento le dijo Pedro, ve a otro sacerdote? Vean la locura de nuestros amigos. Por eso es la doctrina que nuestro amigo profesa tan satánica, tan demoníaca y tan diabólica, porque contradice automáticamente lo que dijo Pedro. Pedro le está diciendo a Simón, ora a Dios, ruégale a Dios para que te perdone. Se acabó el debate. No hay un intermediario. Pedro no le perdonó los pecados. No hay una remisión de pecados por parte de Pedro. Eso es lo que usted tenía que haber demostrado. Eso todos los 15 y 10 minutos usted tendría que haberlo demostrado ahí. Terminó usted confesando lo que yo creo. Pedro mandó a este hombre a reconciliarse y a pedir perdón. Punto. Y el que no quiera creerlo, todo católico que se niega a esta verdad, bueno, no lean la Biblia. Punto. Si no están de acuerdo a lo que dice la palabra, arranque la Biblia, arranca Alex esa parte. Claro que no, porque esa palabra es palabra del Espíritu Santo, palabra de Dios. Usted automáticamente destruyó. Por eso lo dije con respeto, amigo, que usted no posee ese nivel para debatir. Por eso usted salió corriendo en el aire del señor obispo, porque aquí quería hacer su show, pero aquí no se lo permitimos, porque aquí salió la verdad triunfando. Y este es el problema total. Esta es la triste historia de un católico que quiso vendernos aquí, que Pedro era el que tenía poder para perdonar pecados, pero terminó en esta pregunta respondiendo que fue Pedro el que le dijo a Simón, ve y pídele perdón a Dios. Y usted no es nadie para decir todo lo contrario. Usted dijo, no, pero también dice la Biblia. No, yo le dije a usted que usted iba a restar. Yo vine a sumar. Usted vino a restar. Y esa parte que la vamos a tirar a la basura, señor Alex. Esa parte usted no la va a creer. Usted automáticamente, amigo Alex,
mañana tiene que presentar su renuncia, porque usted acaba de defraudar el catolicismo y lo acaba de poner por los suelos. Muchas gracias. Tiempo. Ok. Ahora sí, Vázquez, para que el hermanito Alexander haga su última pregunta. Gracias. Adelante, Alexander, para la última pregunta, por favor. Ok, la última pregunta que le voy a hacer, y con esto voy a poner la cereza al pastel. Por más que llore y que grite, de aquí se va educado. Oigan bien la pregunta. 290 personas conectadas. Escuchen bien la pregunta que le voy a hacer, Julia. No dejes que hable hasta que conteste lo que dice el versículo. Pregunta cerrada. ¿Dice la palabra de Dios sí o dice no? Eso va a contestar usted. En San Juan 21, en San Juan 20, 21. Escuchen bien. San Juan 20, verso 21. Dice así. Jesús les volvió a decir, la paz esté con todos ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. La pregunta es, señor Pastor Isaí, hebreo, griego, latín y todo lo que usted tenga, la pregunta es, Jesucristo mandó a sus apóstoles a que perdonen los pecados, como lo dice el versículo 23, a quienes perdonen los pecados serán perdonados y a quienes no se los perdonen no les serán perdonados. Los mandó a perdonar pecados en el versículo 23 a los apóstoles Jesucristo, ¿sí o no? Con el texto bíblico, señor. Contésteme con el texto bíblico. Me callo. Adelante. Muy bien. ¿Entendió la pregunta, Claro que sí. Ok, perfecto. Primero va a decir sí o no y va a leer el texto y después Que lo lea, le pedí yo. Claro, lo voy a leer. La respuesta es no. No, porque usted lo que nos quiere vender es una interpretación. Porque el texto no dice lo que usted dice. No. Yo hoy le voy a para que le estoy diciendo que no. No, que lo lea, Julia, que lo lea hoy. No. lea el texto. No lo dejes hablar, le dije que que lo lea, dijera Julia. sí o no. Le dije que Le leyera estoy el texto y estoy dijera sí respondiendo o que no no. y por qué. Le estoy diciendo que no. Señora Julia, no se meta, Entonces, pues. ahora ¿por qué? Lea el texto y le pongo su tiempo. Si ¿Sí o no y deja por responder, qué? le voy a decir por Yo qué no. pedí que lea el texto, yo le pedí, lea el texto y que diga sí o no, que lo lea. Voy a leer, entonces Cuando Jesús termine de leer el texto, yo le pongo su tiempo. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como he enviado el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibir el Espíritu Santo. A quienes remitéis los pecados les serán remitidos, y a quienes le retuvieren les son retenidos. Y la respuesta es no, porque el texto no está diciendo que nosotros tenemos facultad de perdonar pecados. Y se lo voy a enseñar a usted, porque la interpretación es lo que usted me está queriendo vender. Porque precisamente sumamos la palabra y la suma de su palabra es la verdad, dice Lucas 24:47, que en su nombre se predique el arrepentimiento y el perdón de pecados. El texto dice realmente que el hombre tiene potestad de perdonar pecados. No lo dice así. Eso es lo que usted quiere dogmatizar este texto, quiere corromper este texto. Porque yo le probé a usted que Pedro nunca tuvo facultad de perdonar pecados, ni los discípulos tuvo facultad de perdonar pecados, tal y como usted lo quiso vender aquí. Más bien, este texto está enseñando la necesidad y la autoridad que a nosotros se nos dio como iglesia de proclamar el evangelio de Lucas 24:47. Que en su nombre se predique el arrepentimiento y el perdón de pecados. Porque en Hechos capítulo 2 se fecunda lo que dice aquí en Juan capítulo 20, versículo 23. ¿Por qué? Porque en Hechos capítulo 2 dice verso 37, habieron compujados, ellos preguntaron, ¿qué haremos? Y ellos dijeron, Pedro dijo en el verso 38, arrepiéntanse y bautícense
para que reciban el perdón de sus pecados. Jamás dijo, yo les voy a dar el perdón de pecados. Por lo tanto, el texto jamás está enseñando que el hombre tiene poder para perdonar pecados. Es una total mentira y es una falta de interpretación suya. Yo no tengo miedo de decir que no, porque el texto no lo dice. El texto lo que está queriendo decir es que a nosotros se nos dio la facultad de la predicación, y en esa predicación nosotros hablamos del perdón de pecados y del arrepentimiento. Así como Pedro habló en Hechos capítulo 2, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En Hechos capítulo 3 vemos a Pedro hablando categóricamente también a los que habían matado a Jesucristo y ellos se habían convertido. Por lo tanto, jamás vemos ningún testimonio del apóstol Pedro y ningún testimonio de ningún apóstol, y eso la prueba me remito, porque eso es lo que yo opinaba, a que usted me lo comprobara, donde un apóstol le dijo, tus pecados te son perdonados. Si verdaderamente su interpretación es válida delante de texto, muéstreme un apóstol. Usted tiró a la basura su dogma, confesando que fue Pedro el que le dijo a Simón, diciéndole, arrepiéntete. No, todavía no he terminado, papá. Me faltan 10 segundos, ¿verdad? Arrepiente de tus maldades. Se acabó el dogma católico y fue destruido. Tiempo. Ok, excelente. Vázquez, Vamos. tu tiempo para que le pongas al hermanito Claro, sus 3 sí. minutos de la contrarrefutación. Dale. Sí, claro. Adelante, Alex. ¿Ok? 2. Voy a leer la palabra de Dios y vamos a destruir la mentira del diablo. Escuchen bien. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes, como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, dijo, reciban el Espíritu Santo, y a quienes perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen no les serán perdonados. Señor Pastor Isaí, pastor de Jesucristo no creo, sino del diablo. Usted acaba de refutar a Jesucristo. Yo creí que nadie iba a refutar a Jesucristo, pero usted lo vino a refutar hoy. Con sus tantas mentiras que ha dicho. Dicen que en un pueblo iba a haber un campeonato de mentirosos, pero no le invito porque usted es el rey de la mentira. Usted acaba de hacer mentiroso a Jesucristo y lo acaba de refutar. Jesucristo en el capítulo 20, versículo 21, ocupa una palabra que él mismo la dijo, que se llama remitir. ¿Y qué significa esa palabra en griego? Apiemi. ¿Qué significa la palabra remitir en griego? Significa apiemi, que significa la confesión de pecado. y así usted sabe de Biblia. Y así usted quería venir a mí a dar vergüenza. Y él, escuchan bien, las 400 personas que hay con Facebook, y él ustedes le escucharon, acaba de refutar a Jesucristo. Dice que Jesucristo no lo mandó a confesar pecado. ¿De cuál fuma, señor Isaí? Para decir a los hermanos que no fumen de esa, porque eso es malo, ¿eh? Y dice así, a quienes perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen no les serán perdonados. ¿A qué mandó Jesucristo a los apóstoles? A perdonar pecados. ¿Y a qué los mandó según Isaí? Bueno, pero es que el problema es que yo leí la Biblia que dejó Jesucristo, y Isaí leyó San Suponías capítulo 800, versículos 1924 de mentira. Eso es lo que leyó él. Y así es pastor y les enseña a ustedes estupideces. Qué bonito es ser pastor, ¿eh? Para hablar lo que uno quiera. A quienes perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen no les serán perdonados, dice la palabra de Dios. Aquí hay algo jurídico. Aquí hay algo jurídico. Y es que usted no lo va a entender. Aquí hay algo jurídico, ¿eh? Y que no lo va a entender. Y yo, como psicólogo, me han dicho y he estudiado que cuando usted está platicando con una persona y comienza a comer y a mover la boca es porque tiene ansiedad. Y eso lo hace que usted se mueva para todos lados. Porque tiene usted la mentira en su corazón y eso no lo deja en paz. Fíjense bien, aquí hay algo jurídico. Cuando Jesucristo le da la autoridad a los apóstoles, hay algo jurídico que los apóstoles tienen esa potestad de poder perdonar pecados porque se los había dado Dios. Y aquí, don Sinvergüenza dice que Jesucristo dijo que no los mandó a perdonar pecados. ¿Cómo hago yo? ¿A quién le creo? ¿Le creo al diablo? ¿Le creo a Jesucristo? Cuando el mismo Jesucristo en San Juan 20, 21, 23 lo mandó a perdonar pecados. Acabado. La mentira
y las doctrinas protestantes, hijas del demonio, esta noche se acabaron. Nunca van a poder con la iglesia católica, sinvergüenza, mentirosos, hijos del demonio. Ahí me quedo, irrefutado y al guacal. Ok, se acabó el tiempo del debate. Bueno, ok, ya es tiempo de despedida. Ya no hablar nada del debate, nada de eso. Ya se acabó. Así es, se terminó. Entonces, un minuto, 2 minutos de despedida, Pastor y Vázquez, porque yo no sé, yo me voy a quedar aquí con el hermano Alexander. No sé si ustedes se quieren ir o no sé, o se van a quedar aquí. Ustedes dirán, pero despídanse. No vamos a despedir. No, pues. Ok, un minuto para despedir. Despídase, Pastor Isaí. Gracias a todos, me siento muy feliz. Hemos demostrado la verdad. Hemos venido a demostrar lo que siempre hemos dicho, lo que dice la palabra del Señor. Y reto públicamente a cualquier otro católico que tenga el nivel para poder demostrar todo lo contrario. Hemos declarado la victoria, hemos declarado la palabra, hemos asumido la palabra como así ha sido, la verdad, como dice el apóstol Pedro, que si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Y gracias, me siento convencido, me siento satisfecho. ¿Y cómo? Porque no he comido, no es porque tenga nervios. Los nervios psicológicamente es aquel que pierde, ¿verdad? Las cuestiones, los griteríos y todo ese tipo de cuestiones, pero nosotros no. Cualquier cosa en Facebook, estamos en Maranata, Isaí, me pueden buscar, ahí estamos haciendo apología. Muchas gracias y buenas noches. Amén, bueno, pues. No sé si usted se va a despedir, Dele. Sí, me voy a despedir. Bueno, gracias a todos, gracias Alexander, gracias Pastor Isaí, gracias por permitir moderar, gracias Julia, a todos los que están ahí conectados, Dios me les bendiga y oremos unos por otros, como dijo el Señor, nuevos mandamientos doy, que nos amemos unos a otros y la paz de nuestro Señor Jesucristo y busquemos la verdad que es Jesucristo el camino para llegar al Padre. Amén, así que Dios me les bendiga. Amén y amén. Ok, Pastor, se retiran. Vázquez. ¿Mande? Se retiran Se ya van. entonces, se van. Se van a... Pues, mañana tengo servicio temprano. Pastor, ya que terminó el debate, quiero darle las gracias a usted y a Isaí por estar aquí también y a Julia, que siempre me apoya cuando la llamo, y a todos los que están conectados en el TikTok, que son 288, y en el Facebook. Que Dios le bendiga. ¿Los bajo entonces? ¿O te vas a quedar, Isaí? Ok. Págame. De los...